Ahora sí estamos grabando. Es siempre una manera cordial de solicitar que también cualquier, cualquier duda o cualquier comentario que se queramos hacer, siempre me pueden interrumpir en cualquier momento. ¿Listo? Entonces seguimos con lo que es la materia, sistemas mecánicos de percepción. Para aquellos que no hayan podido estar en la primera clase, que era el miércoles, está ya publicado en la plataforma. A ver, abrimos la plataforma un cachito. Voy a colocar acá un segundito lo que es la plataforma. Entonces, para aquellos que no hayan podido entrar, aparte de la presentación y el plan de trabajo, bueno, aquí tenemos también lo que es la ponderación. Hago notar que este tiene un trabajo final de 20 puntos, ¿no? Que va a estar para la primera semana de febrero, si no me equivoco, ¿no? Y bueno, aquí está lo que es las dos clases grabadas, lo que es material multimedia. Y tenemos también las dos presentaciones acá en el material de estudio. Asimismo, he puesto acá el taller práctico, ¿no? En lo que es las actividades. Y la idea es que en este tallercito nosotros, bueno, ¿dónde está el taller? No, ya, no lo tengo, o sea, uno ya enviado. Y bueno, aquí está la guía de laboratorio, lo que me estaba diciendo hace un rato Luis, que no se veía bien, ¿no? Tenemos ahorita supuestamente plazo hasta el sábado. A vista de ustedes, voy a modificarlo para que se presente ya no el sábado, sino la fecha límite el domingo, ¿no? Sería el 18, ¿no? Domingo 18, o sea, un día más, digamos, ¿no? Entonces, con eso ya estaríamos cumpliendo con todos los que no han podido, no sé, va, una vez más, 18. Ahora sí, ¿no? Ya está hasta el domingo medianoche, ¿no? Por si acaso, si es que alguien se atrasa un par de minutos, no hay mucho lío, vamos a considerar, digamos, eso. Está abierta la actividad, ¿no? En todo caso, no es lo que tenemos ahorita en plataforma, ¿ya? Y no sé si hay algún comentario extra, aparte de esto que no se veía muy bien, supuestamente. Voy a tratar de subir en PDF, nomás ya no en Word, la próxima. ¿Todo bien? A ver, un ok, si está todo bien. Ok. Bueno, solamente a él le gustaría Grover. Entonces, estamos ahorita con esta agenda, ¿ya? Entonces, vamos a ver un poquito acerca de las características estáticas y lo que es la linealidad en lo que es esta parte de los sensores, ¿no? Que hemos empezado a ver el día lunes, perdón, miércoles. Entonces,
¿Qué son las características estáticas, no? Nosotros tenemos lo que son las respuestas en un estado estacionario, ¿no? ¿A qué nos referimos un estado estacionario? Es que no tenemos un cambio de estado esencialmente, ¿no? No varía en el tiempo y alcanza un valor constante, ¿no? Es decir, bueno, ya estoy midiendo 10 voltios, al principio el sensor se aproxima a la variable real y se queda en un estado estacionado midiendo los 10 voltios, digamos, y se mantiene hasta que no haya un cambio a la entrada, ¿no? Eh, entonces ahí nosotros hablamos de lo que sería una especie de cadena de trazabilidad, ¿no? Es decir, el conjunto de referencias que vamos a tener que aseguran la exactitud en las mediciones realizadas, ¿no? Para ello se tiene que tener una calibración, ¿no? Que resulta ser importante y fundamental para poder ajustar a estos equipos y lograr caracterizar y garantizar las mediciones confiables y precisas en la práctica, ¿no? Si no hay una buena calibración, pues tendríamos el problema de que no vamos a tener tampoco una buena medición. No tenemos una buena medición, como hemos visto al final de la anterior clase, y ya nuestros sistemas en la realimentación se vuelven inestables, y al ser inestables, bueno, no vamos a poder lograr directamente un objetivo de poder controlar, ¿no? Ustedes recuerdan cuando aquí nuestro colega Jaime Peña nos explicaba, ¿no? La diferencia entre observabilidad y controlabilidad, ¿no? El poder medir, etcétera, nos va a dar la función de observabilidad, ¿no? Pero el poder llegar a que tenga un valor deseado, esa es la controlabilidad, ¿no? Entonces, en esa caracterización, nosotros tenemos la importancia que debe ser bien calibrado nuestro sensor en ese sentido, ¿no? Entonces, para calibrar en un entorno estático, nosotros vamos a tener que manejar una especie de mapeo en la entrada, ¿no? Es decir, la captura y registro de todas las señales de entrada para análisis posterior, ¿no? De tal manera que tiene que haber alguna forma de almacenar estos registros, tomando en cuenta la variabilidad de una entrada específica de referencia, de tal manera que nosotros podamos realizar un análisis de esa entrada y poder tomar en cuenta, bueno, algunos ajustes, ¿no? Ajustes por regresión, por ejemplo, ¿no? Donde, por ejemplo, podemos utilizar una técnica de mínimos cuadrados, ¿no? Que hemos aprendido en el primer semestre de lo que es la licenciatura, ¿no? Para poder ajustar la curva. Obviamente hay varios tipos de ajuste más que podríamos hacer a nivel estadístico, ¿no? Eh, pero la idea esencial es poder hacer un ajuste de acuerdo al mapeo inicialmente que se ha hecho a la entrada. Una vez que tenemos la curva ajustada, podemos hacer una interpretación de la misma, ¿no? De tal manera que nosotros podamos caracterizar el comportamiento del sensor bajo condiciones estáticas, ¿no? De tal manera entonces que nosotros podamos garantizar que nuestro eh, sensor va a poder efectivamente medir con lo que es justamente lo que estamos, entre comillas, midiendo, valga la redundancia, ¿no? Mm. Por ejemplo, cuando hablamos en valor eficaz, yo tengo un estercito. Cuando nosotros hablamos de mediciones, por ejemplo, puedo agarrar, a ver, voy a parar un cachito esto para utilizar mi camarita, ¿no? Eh,
Se me llega a ver. Bien. Entonces, por ejemplo, voy a agarrar este tester de red, ¿no? ¿Qué pasa con este tester de red? Lo único que me mide es continuidad en realidad, ¿no? Entonces, cuando yo lo enciendo directamente, lo que me va a dar es una variación de la frecuencia y nada más, ¿no? Si agarro un cable de red, simplemente lo que me va a decir es el pin uno está conectado al pin 2, etcétera, ¿no? Pero cuando ya queremos mayor precisión, por ejemplo, ya utilizamos este tipo de dispositivos, ¿no? Un multímetro, por ejemplo. ¿Y cuál es la diferencia, digamos, de esos, de este con uno de los chinitos que teníamos fácil de comprar en menos de 100 bolivianos, los que compran nuestros alumnos de pregrado, por ejemplo, ¿no? Este no es mío, es de mi papá. No sé si ustedes ven acá, no es Ricardo, sino Luis. Pues resulta que tiene mucha mayor exactitud, ¿no? Eh, ya no hay un rango, ¿no? Sino autocalcula directamente el rango de este aparatito. Entonces, aunque solamente estamos midiendo las variables básicas, ¿no? Los que conocen de instrumentos saben que, por ejemplo, Fluke es una marca de calidad y este proceso que acabamos de decir, pues lo realiza directamente con una gran precisión a comparación de lo que tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, zoom aquí, voy a llevar esto acá. Bueno, continuamos entonces. Y esa característica entonces para nosotros es fundamental cuando nosotros queremos interpretar las curvas, ¿no? Entonces, esa caracterización del comportamiento, la histéresis, eh, por ejemplo, lo que es el retardo, por otro ejemplo, el jitter, y otros fenómenos físicos que podríamos obtener, bueno, nos dan la caracterización de esta calibración, ¿no? Por otro lado, tendríamos dos aspectos que son relativamente a veces confusos en lo que es la exactitud y la precisión, ¿no? Cuando nosotros hablamos de exactitud, en realidad estamos diciendo qué tan cerca está una medición del valor verdadero que implique el error sistemático, ¿no? Es decir, cuán cerca está lo que estamos diciendo que vale a lo que realmente es, ¿no? Y se basa en la proximidad al valor real y en la minimización de errores constantes, ¿no? Y en mediciones es importante porque va a caracterizar la validez de resultados al controlador de desviaciones sistemáticas, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos hablando de precisión, ¿no? Cuando hablamos de precisión, la precisión refleja la repetitividad y consistencia de estas mediciones, ¿no? Tomando en cuenta ya no un error constante, sino un error aleatorio que podría existir, ¿no? Ya sea por medición, ya sea por ruido, otras cosas, ¿no? Entonces, esta está enfocada en realidad a la variabilidad baja y a la estabilidad en múltiples resultados, ¿no? Por ejemplo, comparamos mediciones repetidas para elaborar la dispersión, ¿no? Estadística de algo que estamos midiendo, ¿no? La típica, digamos, agarramos cuando estamos empezando a aprender a medir, le decimos a un grupo de 5 personas que digan 5 mediciones cada uno de la misma longitud, por dar una idea, ¿no? Entonces, cada uno en su medición puede que sea muy similar o puede que tenga una pequeña variación, ¿no? Y de uno a otro también puede que tenga esa pequeña variación. Entonces, nosotros podemos sacar el promedio y saber cuál es la desviación estándar, el error, etcétera, etcétera, ¿no? Donde generalmente el error, hacia dónde estaría apuntado, es justamente al mínimo valor que podríamos tener para poder medir, ¿no?
Por ejemplo, si hablamos de una escala del multímetro que les he mostrado hace un momento y hablamos de megaohmios, entonces seguramente tienes cuatro o cinco dígitos significativos dependiendo del multímetro y el error estaría justamente en este último cuarto dígito. Y bueno, entonces en este caso que estaríamos hablando de, si hablamos de cuatro dígitos, estaríamos hablando de un kiloohmio, ¿no? Respecto al megaohmio es mil veces más chiquito, así que no habría un error significativo, supuestamente, ¿no? Porque nuestros errores, ¿cuántos son de los componentes? Por ejemplo, si medimos resistencia, estamos hablando más o menos 5%, 2% en el mejor caso, ¿no? Entonces estaríamos hablando de 10 veces más lo que estamos queriendo medir, ¿no? Entonces, ese par de conceptos nosotros lo podemos calcular tomando en cuenta lo que sería la sensibilidad, ¿no? ¿Qué sería la sensibilidad? ¿No? Esencialmente la sensibilidad estaríamos diciendo que es aquella que define que respecto al sistema nos da la respuesta del sistema, ¿no? Entonces, se va a definir como una sensibilidad constante o variable de acuerdo a las condiciones que nosotros tengamos, ¿no? Ahora, esto es crucial para el diseño de sensores, especialmente efectivo en los sensores de percepción que estamos analizando actualmente, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que tendríamos respecto a ello? Pues que la sensibilidad va a ir casada con lo que sería la exactitud y la precisión, ¿no? En el caso de la exactitud, en errores estacionarios y en el caso de la precisión, en el caso de errores variables. No sé si podemos escuchar, digamos, algunos de nuestros compañeros como comentario. No le voy a molestar esta vez a Dale Espinosa, ¿no estás en línea? No sé si puedes activar tu micrófono para podernos comentar acerca de esto, de los errores. Sí, Ricardo, estoy en línea. Por favor, estimada, no sé si nos podrías comentar acerca de eso, de los errores. ¿Qué experiencia tienes en el área? Bueno, en la parte de redes siempre nos dan algunos errores, ¿no? Cuando estamos haciendo mediciones y también en lo que son sensores, en lo que era, bueno, cuando trabajaba en lo que era, eh, lo que es los sensores para ver el manejo de algunas máquinas. Entonces, sí veíamos errores, algunos errores que no se podían medir porque no era muy difícil encontrarlos, ¿no? Pero los errores siempre se presentan, creo, ¿no? O sea, Claro, ¿no? eso te podría decir, porque en Mm, general estamos hablando, yo hablo de las redes y tú hablaste justamente de estos medidores de redes y sí se pueden verificar, pero hay que hacerlo paso a paso, ¿no? claro que sí. ¿Y cuál es la importancia de la precisión para poder verificar esos errores justamente, Ada? Porque es bueno ver la práctica, ¿no? Porque ahorita ponemos un montón de ecuaciones, qué lindo, ¿no? Pero llegar a ser tan importante que no haya error. No, porque siempre se precisa, siempre va a haber un error, tanto en cálculo como en la práctica, como en ponerlos en físico, ¿no? Ujú. Siempre se va a presentar y se da justamente cuando uno hace el cálculo de matemático, siempre damos un porcentaje, ¿no es cierto?, de error para que demos esa variación al ponerlo en físico, ¿no? Exactamente. Ahora una cuestión, ahí vamos a complementar lo que decía nuestra compañera, ¿no? Pues resulta que efectivamente siempre va a existir error, o sea, si hablamos de un componente, si hablamos de un sensor, etcétera, ¿no? Pero ahí justamente está la importancia de poder tomar en cuenta ese error
y poderlo calibrar de tal manera que realmente nos sirva la parte del sensado. No nos olvidemos que en este capítulo de la maestría estamos viendo lo que son sistemas de percepción, ¿no? Es como esto, ¿no? Yo tengo ahorita mis lentes que me ayudan a corregir mis errores. Yo tengo ahorita 6,5 dioptrías en cada ojo. Es una medida relativamente alta. Bueno, para mi edad no tanto, digamos, pero si se dan cuenta que eso yo lo tenía 10, 15 años atrás, tal vez un poquito menos, digamos a 5, es importante para que yo pueda leer inclusive que me lo calibren esto bien, ¿no? Entonces, las letritas pequeñas, etcétera, y ya voy a empezar a fallar seguramente de aquí al próximo año porque se degrada la vista, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que es importante que el sensor, en este caso, por ejemplo, digamos que va a fabricar los lentes, permita ver las variaciones a un nivel que el fabricante, en este caso el optometrista, llegue a detectar pequeñas variaciones de incluso no 0,1, sino 0,01 de dioptría, para que efectivamente saquemos un lente que esté adecuado a lo que le ha medido el oculista, ¿no? Obviamente, como decía Dale, ya sean redes, ya sean en este ejemplo de óptica o cuando estamos midiendo la temperatura de un motor, por ejemplo, va a haber error, ¿no? Pero tiene que estar dentro de nuestros parámetros de tal manera que no sea exagerado y no nos lleve a realizar control fuera del estado que nosotros queremos, ¿no? Eh, yo les recomiendo, por favor, a los que no hayan hecho todavía la práctica del, del taller de la anterior clase, nos pondremos entre comillas las pilas. ¿Para qué? Para poder realizar lo que es la comparación, ¿no? Con la simulación que les he sugerido en MATLAB, o si quieren, para los que no les gusta MATLAB, utilizando Python, para que nosotros podamos ver cómo pequeñas variaciones en nuestro sensor de realimentación pueden hacerlo incluso inestable nuestra planta, pero nuestro control de nuestra planta, ¿no? No sé si algún comentario más que pudiéramos realizar. Bueno, continúa entonces con nuestra presentación, ¿no? Me van a hacer notar más o menos cuando estemos alrededor de las 8:30 o cerca para hacer nuestro break, ¿no? Continuamos. Entonces, tenemos el concepto de lo que sería la linealidad y la resolución, ¿no? Y tendríamos que manejar la parte de umbrales, ¿no? ¿A qué le vamos a llamar linealidad? Linealidad nos va a dar directamente eh, una característica ideal, ¿no? Tomando en cuenta que si hablamos de linealidad, pues puede ser ideal, ¿no? Que sea una línea recta perfecta que no tenga ninguna variación. O tenemos lo que sería real, ¿no? Donde sí existe una diferenciación y lo que habíamos hablado la anterior semana, digo, en la anterior clase, que era la histéresis, ¿no? Vamos a ver la grafiquita un poco, no sé si se ve bien, ¿no? Si observan acá, por ejemplo, la línea azul es prácticamente una línea recta, mientras que la morada está teniendo lo que sería una variación respecto a esta, ¿no? Entonces, esta variación, que en un sentido va a ser positiva y en el otro va a ser negativa, pues nos va a dar la caracterización de nuestro sensor, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto no es lineal, ¿no? Tendríamos que modelar con un exponencial o mínimamente una función
de segundo o tercer grado, ¿no? Sin embargo, lo que nosotros necesitamos en realidad es llevarlo a un entorno lineal, ¿no? Ah, ahora, esto no necesariamente va a ser, por ejemplo, el caso de una máquina, ¿no? Incluso a nivel estadístico, nosotros, por ejemplo, acá podemos manejar una comparación entre, por ejemplo, la parte financiera, ¿no? Aquí tengo lo que serían eh, ventas versus número de usuarios y el precio promedio de venta, pues, ¿no? Entonces, ahí ya puede ser una proyección, ¿no? Entonces, esto, aunque no parezca chistoso, que estamos viendo en sistemas de control, podemos potenciarlo a casi cualquier área, ¿no? Por ejemplo, ahorita les acabo de mostrar la financiera, ¿no? Pues, si se me ocurre, si abro, no podemos controlar la bolsa, pero sí la podemos predecir, por ejemplo, ¿no? Claro que hoy día es viernes en la noche, no creo que podamos ver mucho, pero, por ejemplo, a ver, ah, voy a abrir un broker, ¿ya? Y lo voy a llevar aquí, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver cómo ha variado el oro, por ejemplo, el día de hoy, ¿no? Entonces aquí tengo sesgo de 5 minutos. Le voy a cambiar el tipo de gráfico. Así acá, por ejemplo, back, ¿no? Entonces, si yo veo un poquito esto, así voy a poder chequear, por ejemplo, zonas que son totalmente aleatorias a simple vista, ¿no? Pero si yo agarro y manejo una variación de tiempo distinta, puedo aproximar, por ejemplo, estas partes de acá a lo que serían zonas lineales. Una línea. ¿Dónde está tu linealidad, Ricardo? No tomes el pelo, digamos. Entonces, que estoy agarrando algo totalmente aleatorio, como es la variación del oro, ¿no? Pero si me voy a este pedacito, por ejemplo, de acá, yo puedo ver una zona lineal, ¿no? Entonces, acá podría yo, si hablamos ahorita, estoy con 15 minutos de variación, por ejemplo. Entonces, yo me voy en este lugarcito donde he hecho mi gráfico. ¿Dónde está mi gráfico ahí? ¿No? Entonces, en este pedacito, yo podría más o menos linealizarlo. Diría, ¿y para qué vas a linealizar? Y yo puedo hacer una predicción. ¿Y de qué se trata el manejo de bolsa, por ejemplo? Es justamente de hacer predicciones, ¿no? Eh, claro que hacer esto es medio sonso, digamos, en bolsa, ¿no? Lo que tendría que hacer es hacer esto y decir, bueno, está tendiendo a crecer, ¿no? Entonces yo, entre comillas, linealizo este pedazo, yo digo, bueno, de aquí más o menos por aquí arriba va a seguir creciendo y puedo hacer una predicción de una compra y más o menos por acá ya tendría mi profit, ¿no? Entonces, colegas, a donde se les ocurre, nosotros podemos eh, hacer una linealización y por lo tanto una predicción, ¿no? Entonces, podemos hacer una que sea de mejor ajuste o podemos trabajar con ejemplos gráficos, con mediciones reales, ¿no? Y ya claras, como lo que acabo de hacer ahora. Obviamente la linealidad y la precisión va a depender de tu escala, ¿no? Tu escala, por ejemplo, va a tomar en cuenta lo que es la resolución, ¿no? Y bueno, tenemos esencialmente dos tipos de resoluciones que podríamos tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, la resolución del tipo analógico, ¿no? Donde está indicado por el ruido de fondo que vamos a tener, ¿no? Si tenemos un ruido que es mayor que lo que estamos queriendo medir, no vamos a poder medir, ¿no? Y ahí viene el teorema de Shannon, por ejemplo, ¿no? Que hemos visto en pregrado, que nos dice que la relación que hay entre la señal que uno quiere medir dividido entre el ruido más uno tendría que ser en un logaritmo base
2 multiplicado por el ancho de banda mayor que la velocidad de muestreo, ¿no? Entonces, pues, hablamos de bits por segundo, por ejemplo, que vamos a trabajar, ¿no? Y es lo mismo que nos serviría para transmisión de señales, ¿no? Eso lo ven telecomunicaciones. Entonces, ahí estaríamos limitados esencialmente por lo que sería el ruido, ¿no? Si se acuerdan, ¿no? La ecuación de Shannon o la escribo por si acaso. Buenas noches, Carla, bienvenida. ¿La escribo la ecuacióncita o se acuerdan? Porque por ahí estoy hablando, por ahí estoy hablando de memoria, suponiendo que me la saben. Que yo sé que la memoria es frágil, pero ¿Cómo se escribe la ecuación? ¿no ve? A ver, ¿qué nos decía Shannon, no? La velocidad de muestreo va a ser igual. Obviamente, aquí estamos hablando de un muestreo que deberíamos tomar en cuenta. Al ancho de banda, que lo voy a poner B, por el logaritmo, a ver, logaritmo, eh, binario en base 2. ¿De quién? Bueno, pues por, no, no parezca algo raro. La relación que tendríamos de uno más, señala el ruido. Está feo esto. Disculpen, lo voy a cambiar este paréntesis para que se vea bonito. ¿Por qué binario? Porque aquí estaríamos hablando de convertirlo a unos y ceros, ¿no? Ahí se la ve, ¿no? Entonces, esta velocidad de muestreo, que nosotros primaríamos, lo estaríamos trabajando en bits por segundo. Este ancho de banda sería en hercios. Y bueno, la señal de ruido generalmente lo vamos a medir en vatios, ¿no? Cuando hablamos de potencia. Entonces, ya que lo tenemos ahí, molestaremos un poquito a mis ingenieros con límites. ¿Qué pasa si el ruido es muy grande? Cuando límite, cuando esto, ¿cómo está la cosa? Aquí, ecuacioncitas. Límite cuando n también mi recta, tiende a infinito. De esta misma, de acá. Bueno, eso aquí va a ser igual. Al límite cuando esto tiende a infinito. Disculpar que esté chacreando un poquito, pero listo. Creo que hay profes de cálculo aquí incluso, ¿no ve? ¿Cuánto me da ese límite?
Es un límite directo, ¿no? Tenemos aquí que si lo reemplazo, obviamente no es que se reemplaza, pero esto de aquí, ¿qué me da? Una constante entre un valor muy grande me da cero. Uno más cero, uno no más. Logaritmo en cualquier base de uno es cero. Cualquier constante multiplicada por cero es cero no más. Ahora, ¿qué significa ese cero? Pues, estimados colegas, ese cero significa simplemente que yo no voy a poder leer nada, ¿no? Cuando hablamos de comunicaciones, significaría yo no podía transmitir nada. Ahora, ¿qué pasa con lo que es el otro extremo? Digamos, un entorno totalmente ideal. Cuando este límite, en vez de tender a cero, o tender a infinito, o sea, una potencia de ruido muy, muy grande respecto al otro, yo digo, el ruido respecto a la señal que yo estoy midiendo es despreciable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí directamente tendríamos cero, ¿no? Ahora lo voy a reemplazar acá, así. Una constante, una constante entre algo que tiende a cero me da infinito. Infinito más uno sigue siendo infinito. Ahora, el logaritmo de infinito, no importa en qué base, también tiende a infinito. Bueno, y así, a ver, infinito por cualquier valor me da infinito y por lo tanto este límite me da infinito. ¿Qué es lo que va a significar en este caso el infinito, no? Si fuera que estuviéramos transmitiendo, significa que a cualquier velocidad yo podría transmitir, ¿no? Pero si hablamos de mediciones, esto significaría que con cualquier medición voy a encontrar lo correcto, ¿no? Obviamente eso del error cero es prácticamente imposible, ¿no? No hay una medición analógica que nosotros podamos llegar y esa conexión entre analógico y digital va a implicar nomás un ruido en lo que es el convertidor análogo digital, ¿no? Entonces, ahí hablaríamos de una resolución y un rango dinámico, ¿no? Tomen en cuenta, digamos, que una variación de nuestro sensor debería estar linealizada para tener una mejor resolución en el sistema de percepción, ¿no? Entonces aquí tendríamos el rango dinámico de nuestra solución. No sé si hay algún comentario acerca de esto. Alguien se ha conectado y se ha desconectado. Creo que se ha aburrido nuestro amigo Jaime. Muy básico para él, seguro. Los demás, bien. Me voy a ir a otro aspecto entonces que estaríamos tomando en cuenta, que sería el umbral de detección y la zona muerta, ¿no? Entonces, vamos a decir que la entrada mínima que vamos a tener es aquella señal que nosotros podemos detectar, ¿no? El umbral de detección es la mínima función detectable que provoca el cambio en el sistema, ¿no? Eh, por ejemplo, si estoy hablando de un ESP32 y estoy muestreando a 8 bits y de 0 a 5, entonces yo lo estoy dividiendo entre 256 niveles, ahora lo vamos a poner aquí en la calculadora para ubicarnos, ¿no?
Estamos hablando de 5 voltios a la entrada y 256 niveles. Entonces, si hago una simple división, 0,01 voltios, prácticamente 0,02 voltios, es lo que realmente nosotros vamos a tener como una señal mínima para poder detectar o no esa entrada en la patita de nuestro microcontrolador, en este caso, ¿no? Cuando hablamos de una zona muerta, estaríamos diciendo que es un área que no va a tener un cambio dependiendo de cualquier efecto físico, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos diciendo la fricción estática o un factor interno de un dispositivo, ¿no? No sé si cuando han usado, por ejemplo, un sensor capacitivo, hay una alturita nomás que nosotros tenemos para poder detectar. Si está muy lejos de eso, no va a reconocer que existe o no existe objeto, ¿no? Y eso en una línea de ensamblaje es fatal, ¿no? Entonces, ese tipo de aspectos me estoy refiriendo justamente. Bien, por otro lado, estaríamos hablando de que existen efectos en la precisión y de la respuesta, donde el umbral y la zona muerta afectan, ¿no? Lo que sería la exactitud y asimismo lo que sería la rapidez del sistema. Eh, Debido a, por ejemplo, el efecto de histéresis que decíamos hace un momento, pues tendríamos el problema, por ejemplo, de una especie de retardo que tendríamos entre una y otra medición, ¿no? ¿No? Que está un momento, lo sacamos y volvemos a ponerlo rápido, parece que no se ve movido el objeto. A eso me refiero. ¿Por qué? Porque el retardo que tiene el conversor de posición, en este caso, basado en sensor ultrasónico, no llega a reaccionar lo suficientemente rápido para poder responder, perdón, a ese cambio, ¿no? O sea, no es solamente la velocidad de muestreo que vamos a tener desde el microcontrolador, sino estamos tomando en cuenta en este caso como sistema de percepción fundamental la histéresis misma del sensor como tal, ¿no? En ese sentido, entonces, la histéresis va a tomar en cuenta lo que sería la salida según la dirección del cambio aplicado, ¿no? Entonces ahí tendríamos, perdón, creo que me estoy queriendo resfriar. Es que hoy día estaba el clima como para trabajar en la película esa de Jackie Chan con Karate Kid, ¿no? Cuando le enseña al chiquito, ponte la chaqueta, sácate la chaqueta, así decíamos estos últimos días, ¿no? Tanto que cambia el clima. Pero nosotros llegamos a poder reconocer ese cambio de clima, ¿no? Cuando está lloviendo o está haciendo sol. Ahora imagínense si eso pasara en unos eh, milisegundos. Tendrías que quedarte todo el tiempo con tu chamarra, por más que esté haciendo calor, que es tan rápido el cambio que si te llegas a sacar, igual te vas a llegar a mojar, ¿no? Más o menos es la misma idea, digamos, cuando hablamos de estéresis, ¿no? La salida va a variar de acuerdo a la dirección del campo aplicado, ¿no? Como una especie de inercia, ¿no? Principalmente vamos a tomar en cuenta a dominios magnéticos y deformación plástica como tal, ¿no? Eh, Como repercusiones clave estaríamos hablando de la repetitividad y precisión en los sensores y materiales que estamos utilizando. No llegan a eh, afianzarse, ¿no? No sé, algún comentario está ahí. Bien, en sistemas estáticos, como por ejemplo, lo que sería el efecto fotovoltaico y la fotoconductividad, ¿no?
Esto ya habíamos visto un poquito la anterior clase, si ustedes recuerdan, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de un fotón, ¿no? La energía de este fotón debe superar lo que sería la banda de salto, ¿no? De tal manera que podríamos excitar electrones y generar corriente con esa excitación. Sin embargo, la reabsorción de este fotón va a crear pares electrón hueco que van a permitir un flujo en este semiconductor, ¿no? En ese sentido, vamos a tener una detección de luz y esto lo utilizamos en fotodetectores y cámaras ópticas, ¿no? Entonces, ¿dónde estaría aquí lo que sería la histéresis, ¿no? Cuando hablamos de sensores de posición óptica, recordemos lo que decíamos en la anterior clase, ¿no? Vamos a trabajar con modulación espacial por haz. Por lo tanto, se va a basar en interrumpir el haz para generar las señales moduladas. Entonces, ahí está el efecto que teníamos previamente, ¿no? Que si este cambio espacial que estamos manejando, o sea, una entrada donde va a dejar de responder, ¿no? Esto típico en los sensores retroreflexivos industriales, por ejemplo, que tienen un retardo de algunos milisegundos, llegando en el peor caso a un medio segundo inclusive, ¿no? Entonces, estos nos sirven, por ejemplo, para cuando pasa un dispositivo. Mi misma cámara, a ver, fíjense ahorita la camarita. Si yo paso mi dedo lentamente por la cámara, se nota que lo he tapado, ¿no? Incluso aquí yo podría contestar cuántas veces estoy tapando. Pero ¿qué pasa si hago esto? ¿No? No sé si llegan a ver, pero es tan rápido que parece un pequeño parpadeo, ¿no? Entonces no llega a afectar, por ejemplo, lo que sería la imagen de fondo, ¿no? Mientras que ahí prácticamente se elimina toda la imagen, ¿no ven? A eso nos referimos con lo que sería la histeresis en el sensor de posición óptica, ¿no? Si llega a ser lo suficientemente lento el sensor como para que una distorsión del estilo que os acabo de mostrar sea significativa en la medición, pues ahí tendríamos el problema que no nos sirve el sensor óptico para ese efecto, ¿no? En el caso de que hablemos de distintos niveles, ¿no? Proximidades, etcétera, hablando del mismo tipo de sensor, ya estaríamos trabajando con una posición analógica. Entonces, ahí nos conviene tomar en cuenta la histéresis para manejar el código y el código debería estar de acorde también a ese tipo de modulación, ¿no? En este caso, por ejemplo, como les estaba comentando al final de la anterior clase, nos conviene manejar lo que sería un código Gray, ¿no? Ahora, estas aplicaciones nos van a dar el procedimiento exacto en controles automáticos, ¿no? Ya les daba ejemplitos hace un momento en lo que era, por ejemplo, una banda de transporte donde nosotros vamos a ir contando, por ejemplo, lo que serían distintos objetos que pasan por un momento dado, ¿no? Y de acuerdo a que si existe o no existe el objeto, tenemos una reacción de nuestro sistema de control que está manejando la línea de ensamblaje, ¿no? Entonces ahí la importancia de la velocidad, de la precisión, de la exactitud de que detecte o no detecte el objeto en este caso, ¿no? Ahora, cuando tomamos en cuenta ello, por ejemplo, lo que tendríamos es un principio de modulación por deformación mecánica, ¿no? Esto se utiliza, como habíamos chequeado anteriormente, lo que sería
deformaciones en lo que sería la fibra óptica como tal, ¿no? Entonces, ahí donde aparece la parte de histéresis es ya en la parte mecánica como tal, ¿no? Porque la luz va a ser lo más rápido que podemos tener. Mientras que la deformación misma de la fibra, ahí es donde se tendría retardo, ¿no? Que es lo bueno, digamos que no vamos a tener problemas con interferencias electromagnéticas, así que la relación señal-ruido que habíamos visto acá, pues es mínima, ¿no? En ese sentido, entonces, no vamos a llegar a este nivel infinito, pero sí vamos a tener una relación muy lejana de este cero de medición, ¿no ve? Entonces, se espera que la integración y sensibilidad en futuros sensores se tenga mayores prestaciones inclusive, ¿no? Ahora, veamos la histeresis y sensibilidad tomando el efecto Hall de sensores magnéticos e inductivos, ¿no? Recuerda lo que hemos visto, ¿no? O sea, tomamos en cuenta para este caso lo que sería la fuerza de Lorentz y vamos a parametrizar de acuerdo al voltaje Hall, este, ¿no? Y entonces, ¿dónde estaría el problema de histéresis en este tipo de sensor? ¿No? Hay una especie de inercia magnética, si podemos llamarlo así, en el tipo de sensores del tipo magnetoeléctricos, ¿no? Debido a esencialmente, ¿qué cosa? La inducción electromagnética, donde tendríamos que tomar en cuenta la ley de Faraday y la medición de la reluctancia, ¿no? Eh, Más o menos para ubicarnos un poquito, no sé si alguna vez han agarrado y han frotado, por ejemplo, una agujita con un imán, ¿no? El electroimán, un imán normal, y luego de frotarla, esta agujita se queda magnetizada, ¿no? Ya tenemos una pequeña brújula, entre comillas, ¿no? Sin embargo, ahí estamos haciendo a propósito que los materiales ferromagnéticos se alineen en un sentido específico, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos que eh, un- una máquina que tiene una parte justamente de ferrita igual pase a través de un campo magnético fuerte? Va a ocurrir exactamente lo mismo que con nuestra agujita, ¿no? Y ahí se va a producir eh, la inducción magnética, ¿no? Entonces, si eso pasara con nuestro sensor, ahí tendríamos un error mucho más grande, ¿no? Cuando hablamos de los sensores inductivos, ¿no? Tendríamos la demodulación de señales y esta conversión de variable, pues vamos a tener que tomar en cuenta eh, respecto a problemas magnéticos, especialmente en lo que son motores, ¿no? Entonces, actuadores con sectores inductivos no se llevan muy bien. Sin embargo, entornos adversos, como lo que sería, por ejemplo, eh, alta precisión frente a vibraciones, polvo, humedad, etcétera, ¿no? A diferencia de los sensores que van a medir corriente o voltaje, que van a ser susceptibles, por ejemplo, en el caso de la humedad, a óxidos, ese estilo, ¿no? O sensores ópticos que en un entorno donde hay mucho polvo, ¿no? Pues vamos a tener también problemas. Vamos a analizar entonces en ese sentido que la precisión va a ser radical respecto a la característica misma del sensor en este aspecto. No sé si me estoy yendo por la tangente o me están cachando bien esa parte, no sé. Esta tablita ya la habíamos visto, ¿no? La anterior clase igual, ¿no? Sí, adelante, Rodi.
Pensé que teníamos una intervención. ¿Todo bien? Bueno, voy a apoyar también en mi amigo Miguel Peña que ha vuelto otra vez. No sé si nos podrías comentar un poquito acerca de esta cuestión de la precisión en los sensores magnéticos en la experiencia que tú tienes, estimado, que sé que es muy amplia. No sé si alguna vez has tenido problemas, etcétera, ¿no? Porque decíamos que es un cuello de botella, etcétera, ¿no? Sí, sí, gracias, Ricardo. Buenas noches. Bueno, así como tú has mencionado, todo está relacionado entre sí. Yo estaba pensando en que, por ejemplo, cuando hablamos de la sensibilidad y justamente el ejercicio que nos has dado para hacer con MATLAB era bien interesante porque mostraba un poquito la relación de la sensibilidad con el ancho de banda, con la estabilidad, con la precisión, etcétera, ¿no? A veces no se puede tener un instrumento perfecto. Si uno mejora, digamos, la sensibilidad, es en perjuicio de algún otro parámetro. De todas maneras, lo que yo estaba pensando cuando nos estabas explicando es que hablando de la precisión, cuando se hace un diseño electrónico, inclusive la selección de los componentes electrónicos es bien importante. Yo recuerdo que nosotros veíamos la tolerancia, por ejemplo, de los componentes. Hay resistencias, capacitores, inductores que tienen distintos rangos de tolerancia, ¿no? En este caso, por ejemplo, los de 0,1%, por ejemplo, de tolerancia, quizás serían los más apropiados para así tener un diseño más preciso o un instrumento más preciso. En el caso de los sensores magnéticos, bueno, yo he visto muchas aplicaciones, por ejemplo, en neumática, por ejemplo. Se utilizan detectores magnéticos para detectar el avance y el retroceso del vástago, por ejemplo, de un cilindro, de un miembro. También en encoders, así como nos has mostrado que hay encoders ópticos, también hay encoders magnéticos. Los sensores de efecto Hall, que has mencionado también, ¿no? Inclusive que se utiliza para detectar si hay electricidad o no por un conductor, etcétera. Bueno, lo único que podría comentar es que todo esto a veces es un reto conseguir un instrumento que sea completo, como tú has dicho, es casi irreal lograr una medición real, ¿no? Tengo un valor medido que por más bueno que sea el instrumento, no va a poder ser igual que el valor real. Y ahí también está el costo de los instrumentos, el costo de los equipos, ¿no? En conclusión, yo diría que un parámetro que logremos mejorar quizás va a ser en perjuicio de otro. Eso podría comentar, Ricardo. Perfecto, estimado. Bueno, como nos dice acá el ingeniero Peña, efectivamente hay un compromiso, ¿no? Y el último punto ni siquiera lo estaba queriendo tomar en cuenta por el momento, ¿no? Que es justamente el costo, ¿no? Porque obviamente mientras más próximo esté a lo que queremos medir, etcétera, el sensor, pues efectivamente, ¿no? Lo que decíamos un rato, el ruido, lo que es la transducción como tal, hemos hablado de lo que es la histéresis, etcétera, va a tomar en cuenta, bueno, y aquí vamos a acabar con la primera parte, en lo que es no solamente el porcentaje de error y el error de cuantificación, la velocidad de muestreo, etcétera, ¿no? Esos son aspectos que entre comillas, son teóricos, ¿no? Cuando llevamos a la práctica ya, y aunque estamos en una maestría, al final de cuentas, nuestras investigaciones tendrían que llevarnos estamos en un nivel técnico, ¿no ve? A aterrizar en proyectos reales para nuestro país, ¿no? Estamos hablando de la europea, estamos hablando del Alto, ¿no? El Alto es una ciudad pujante que cada vez crece más, que donde hay más industrias, por más que
que muchos hayan migrado a otros países por los problemas económicos últimos, etcétera. Eh, Siguen habiendo industrias, siguen habiendo fábricas, etcétera, donde va a haber automatización, donde va a haber control, etcétera. Y ahí seguramente por eso es que hemos elegido esta maestría, ¿no? Para especializarnos más todavía en esa área, ¿no? Sé que muchos de ustedes están en el área inmersos y bueno, por ese lado entonces estaríamos apuntando a la relación, lo que es costos, ¿no? Porque como vemos aquí, cada vez vamos a tener mejores tecnologías y más chiquititos van a ser nuestros sensores, etcétera, ¿no? Pero a su vez, bueno, aquí ponemos mi cabeza más abajo. Esto va a ser al mismo tiempo en función a cuánto realmente tenemos que invertir para que ese proceso sea realmente medido y controlable, ¿no? Si es medible y controlable con un costo bajo, no importa mucho a veces la precisión, ¿no? No me acuerdo, hay un... bueno, creo que así también su profe, el ingeniero Mier, ¿no? Que no, que tenemos que meter en la parte industrial más, P&D, muchas veces dice, ¿no? No es tanto así, ¿no? A veces el on-off es suficiente, ¿no? Lo que yo les digo a los chicos, por ejemplo, cuando están manejando programación de estos sistemas embebidos, estoy hablando de pregrado, ¿no? Pues utilicen lo más bien lo que es control de errores, control, ¿no? Y corrección de errores, porque si no tenemos un botón de pánico, no sirve tu máquina, por más impresionante que sea, les digo a los mecatrónicos, por ejemplo. ¿Por qué ese botón de pánico es tan importante, el botón de parada de emergencia? Porque cualquier cosa puede pasar y va a haber un momento dado que sí o sí vas a tener que apretar ese botón. Los que han implementado plantas industriales me van a dar la razón, ¿no ve? O- ¿Sí o no? A ver, a los demás, a Dali y Jaime han hablado hoy día. ¿No? ¿Algún otro más que comente acerca de eso, de que no es necesario gastar demasiado a veces? Bueno, de mis compañeros que se han conectado primero, Grover, tal vez, creo que ya no está conectado. A ver, de los que se han conectado al final, Oscar, tal vez, Oscar Morales, ¿estás conectado? Buenas noches, Inge. Buenas noches, Oscar. Sobre eso de que no es necesario gastar mucho o que hay que ver realmente el proceso para elegir el sensor adecuado, no sé si nos podrías comentar algo de tu experiencia, tal vez. Generalmente va a depender del proceso. A ver, Mucho va a variar dependiendo del proceso, ¿no? Si es un proceso pequeño, no necesitas implementar sensores caros, ¿no? ah, perdón que te corte, ¿no? Hay que ver también lo que es la realidad nacional, ¿no? Claro. No van a gastar mucho. No, no, prefiero nomás hacerlo manual si no te van a decir, ¿no? Generalmente en la realidad es así, ¿no? La mayoría cuando está empezando, no, el gasto quiere que sea mínimo. Cualquier emprendedor. Gracias, Oscar. Está bien. Entonces, o sea, no, no es solo mi opinión por lo que ven, ¿no ve? Eh, Tanto Jaime como Oscar nos han comentado que es importante tomar en cuenta lo que es el proceso, la precisión, etcétera, ¿no? Pero tal vez un poquito, Inge Peña lo ha hecho más, más técnico,
pero el sentimiento que nos ha mostrado Oscar, por ejemplo, nos es así, ¿no? Que efectivamente tenemos la, la posibilidad de bueno, colocar sensores muy, muy precisos, que decíamos incluso que llega muy fuera de la realidad, ¿no? O aproximarse al ideal va a ser demasiado caro, ¿no? Y como decía Oscar, a veces el emprendedor lo único que necesita es que funcione, ¿no? Que pueda producir más. Entonces, hay esa disyuntiva, ¿no? Entre utilizo el mejor sensor o utilizo lo que es un sensor que me sirva, ¿no? Entonces, no se olviden que estamos hablando en nuestro tema de lo que es percepción. Y cuando hablamos de percepción, es lo que, entre comillas, va a sentir la máquina, ¿no? ¿Cuánto necesitamos que sienta para que pueda funcionar bien? ¿Cuánto que reconozca? ¿Cuánto que haga una u otra cosa, ¿no? Muchas veces con un microcontrolador podemos automatizar y no necesitamos un PLC, ¿no? Entonces ya lo hemos reducido a la mínima expresión, lo que sería nuestro costo. Obviamente un microcontrolador no va a poder trabajar 24/7 como un PLC, entonces va creciendo, va a tener que no más que migrarse por su sistema de control a un sistema de control embebido ya más robusto, ¿no? Hablando del área industrial, por ejemplo, ¿no? Pero entonces, pues, ¿para qué estamos llevando esta materia? Pues estamos llevando porque nosotros tenemos que tener como futuros másters en el área de control la posibilidad, por un lado, de poder medir, de poder efectivamente eh, darle el mejor sensor al que va a realizar el sistema de control, pero por otro lado también podríamos analizarlo y podríamos, ¿por qué no?, diseñar un nuevo sensor, ¿no? De tal manera que pueda mejorar, digamos, los aspectos de algún otro dispositivo. Y ahí podría ser, por ejemplo, una tesis interesante, ¿no? De lo que es el sistema de control. Por ejemplo, en otra maestría, uno de mis pupilos, maestría, ha visto el problema de estos disipadores térmicos que tienen los procesadores, las tarjetas de video, etcétera, ¿no? Que todo está apuntado para nivel del mar y aquí en estas alturas no había una forma específica de realizarlos y medirlos. Entonces él ha hecho un, un sistema que podía adecuar eso y poder medir realmente y baja su rendimiento de un 80%, ha llegado a un 98, algo así, ¿no? Realmente interesante, digamos, su aporte, ¿no? Y una tesis de maestría tiene que tener este pequeño aporte científico, ¿no? No van a inventar la pólvora como una tesis de doctorado tampoco, ¿no? Y ni aún así, ¿no? Basta que lo pongamos en la realidad nacional, ya es un aporte, ¿no? En ese sentido también, ¿no? Para diferir bastante lejos de lo que sería una tesis de pregrado, donde solamente es una aplicación, ¿no ve? Bueno, eso ya para un futuro, pero les estoy molestando con eso porque ya están por acabar la maestría, ¿no? 3 modulitos y chavas. Bueno, colegas, ya ha sido y media. Hacemos nuestro break, unos minutos. Voy a pausar la grabación. Entonces vayan a tomar un cafecito o algo así. Esta vez no lo voy a dejar de apagar mi video y mi audio, no me voy a olvidar.